Y como anunciábamos, ya estamos aquí en Nada que Perder, en el estudio de M24, con Luis Bértola, que es postdoctorando en Historia Económica por la Universidad de Gotemburgo, profesor titular del programa de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Buenos días, Luis, y gracias por estar por acá. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Luis, comentábamos fuera del aire que en estos días comenzaron ayer las jornadas de desarrollo a 15 años de la creación de la licenciatura en desarrollo allí en la Facultad de Información y Comunicación, y que estuviste en el panel de apertura. Bueno, preguntarte cómo ves estas jornadas, cómo vienen, y allí surgía, ¿no?, particularmente una cuestión que eran los desafíos para el desarrollo en América Latina. Así que, bueno, primero eso, bienvenido, preguntarte cómo van estas jornadas y ya entrar a los desafíos estos. Bien, bueno, la verdad que una alegría y una emoción grande, ¿no? Porque esta licenciatura que se gestó en la Facultad de Ciencias Sociales en medio de una reforma más amplia de los planes de estudios de la facultad, un proceso muy dilatado, muy discutido, muy democrático de gestación de esta oferta. Bueno, ahora cumplimos 15 años desde el inicio mismo de la carrera. Y ya tenemos más de un centenar largo de egresados, a los que le va muy bien, porque siempre el temor era qué iban a hacer, si iban a tener trabajo. Por suerte les va muy bien. Y es una carrera un poco diferente, que se orienta a discutir los problemas del desarrollo. Y ustedes saben, cada vez que uno se enfrenta a una situación concreta, uno tiene un montón de expertos, de miradas disciplinarias, pero todo el que se enfrenta a un problema concreto sabe que para resolverlo es necesaria la conjunción de muchos saberes, de economía, de biología, de arquitectura, es decir, cada vez que nos enfrentamos a una situación especial hay que combinar saberes y personas con distintos saberes. Entonces, esta licenciatura tiene un poco esa orientación, lo que no quiere decir que sea antidisciplinaria, ¿no? Porque nuestros estudiantes tienen una buena base en todas las disciplinas de las ciencias sociales. Pero el énfasis está en ubicarse en los problemas y en saber articular distintos saberes. Luis, y bueno, y ayer hicimos un lindo festejo, la verdad que el ambiente estuvo muy lindo y bueno, uno se emociona un poco. Bueno. Y en ese ubicarse en los problemas, tú estabas moderando la mesa, pero te preguntaron, bueno, ¿cuáles son los desafíos para América Latina en materia de desarrollo? En ese sentido, ¿cuáles serían algunas claves para pensar esos desafíos en términos regionales? Los desafíos son enormes, ¿no? Lo que, siguiendo la línea, el espíritu de esta licenciatura, lo que uno tiene que tratar de indagar y de pensar es cómo tratamos de combinar la búsqueda de distintas metas. Hoy está instalado el concepto de desarrollo sostenible, y yo creo que está bien el concepto de desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir? Que precisamos mejorar nuestras capacidades productivas, necesitamos producir más cantidad de servicios de buena calidad, de bienes, en menos tiempo, para poder tener más tiempo libre, pero tenemos que hacerlo preservando el medio ambiente. Ya todo el mundo sabe que el patrón de desarrollo que se ha llevado adelante durante los 200 años es imposible de sostener, y si aspiramos a que mayor cantidad de población mundial acceda a mejores niveles de vida, bajo este patrón no funciona. Entonces es necesario anudar la búsqueda, llamémosle el crecimiento, palabra que está bastante digamos criticada, pero si le agregamos los componentes, nuevos adjetivos y nuevas cualidades adecuadas, creo que es un concepto del cual que tenemos que seguir usando, pero tiene que ser compatible con el medio ambiente, tiene que ser
compatible con las mejores sociales. A nadie le sirve crecer si estamos generando desigualdad, marginalidad, pobreza infantil, si estamos creciendo enormemente con un sistema de plataformas donde los muchachos se mueren todos los días en la calle trabajando en condiciones muy malas. No nos sirve mucho crecer si seguimos manteniendo un alto porcentaje de la población al margen del mercado de trabajo y en especial a las mujeres marginadas y con remuneraciones diferenciadas para peor. Entonces, todo esto hay que... Y también el tema del territorio, ¿no? Esa es una variable que siempre hay que tener presente, de que no hay soluciones mágicas que sirven para cualquier territorio ni para cualquier país, ¿no? Luis, y si pensamos en este sentido, en Uruguay, en nuestro país, y en el presente, ¿qué concepción de desarrollo te parece que ha habido en estos años? ¿Qué concepción de desarrollo te parece que ha tenido este gobierno? Este gobierno que tenemos ahora... Yo diría que este gobierno ha tenido predominantemente una visión un poco convencional de que lo que importa es el crecimiento económico, el generar las condiciones para que el capital invierta y arrastre al resto de la sociedad y que luego vaya derramando. Hay que reconocer que han habido preocupación, se ha mantenido la preocupación por el tema ambiental. Creo que es una de las variables en las que ha habido cierta dinámica e inquietud. Creo que ha habido mucho menos por el lado social y creo que ha habido mucho menos también por un tema que todavía no he tenido tiempo de mencionar, y es decir, bueno, desde el punto de vista de nuestro desarrollo, cuáles son las características de la economía uruguaya y muchas economías latinoamericanas, tenemos este enorme tema que estuvo muy planteado ayer justo en la mesa por una colega brasileña que hizo una presentación muy interesante en un tema que a mí me apasiona tristemente, que es la alta volatilidad de nuestras economías. Es esa situación que tenemos de que de pronto viene una situación externa favorable, entramos en un boom como el que tuvimos a principios de este siglo hasta el año 14-15 y de golpe pensamos que está todo muy bien y que estamos en una senda de desarrollo que va a ser sostenida en el tiempo. Y nos olvidamos de que, dadas las características de nuestra especialización productiva, muy fuertemente basada en la explotación de unos pocos recursos naturales, estamos sometidos a una altísima volatilidad, porque eso lo sabemos porque hay estadísticas de 200 años que muestran que la demanda y los precios de las materias primas son altamente volátiles, que son fluctuantes y que tienen movimientos cíclicos muy marcados. Entonces, eso impone lo que muchas veces se ha hablado como la necesidad de diferenciar la producción, de diversificar la matriz productiva. Porque además tenemos algo que se le ha llamado heterogeneidad estructural, y es decir, tenemos un sector exportador dinámico. No se trata de decir, como a veces se podía pensar, que nuestro sector exportador, primario exportador, no tiene cambio tecnológico, no tiene dinámica tecnológica. Pamplina siempre tuvo una alta dinámica tecnológica desde fines del siglo XIX, que hubo permanentes procesos de incorporación de innovaciones, que es cierto que en determinado momento encontraron límites, encontraron bloqueos. No ese es el problema. El problema es que si nosotros somos competitivos solo en algunos sectores y luego tenemos una economía doméstica muy amplia, de muy baja productividad o de baja productividad, desde el comercio, el Estado, el servicio público, la educación, distintos sectores en el territorio, pequeñas, medianas industrias, si todo ese sector nosotros no lo potenciamos, no le damos capacidades y desde ahí también buscamos que surjan nuevos posibles rubros exportadores, va a ser muy difícil combinar el crecimiento económico con las mejoras sociales que estamos buscando.
Y ahora se nos suma el tema ambiental. Y eso a mí me perdonan, capaz que es muy larga mi respuesta, pero quiero entrar a... Te vamos a ir cortando. Sí, vamos a ir con el tema ambiental más adelante, porque bueno, justamente en esto que vos estabas recién señalando, desde hace años explicás, ¿no?, que a veces los gobiernos creen que una vez que se llega a un nivel de desarrollo, solo se va a seguir avanzando, o al menos se va a mantener, y sin embargo esto no es así, puede llegar a existir un retroceso. Y en esa línea, bueno, también ha señalado que esto podría llegar a suceder tanto en gobiernos progresistas como no. ¿Qué es lo que pasó en este periodo acá en Uruguay, en este periodo de gobierno? Eso pasa justamente, el trabajo de la brasileña se mostraba, no importa quién esté el gobierno, le va a ir mal. Si está en una coyuntura favorable y se le acaba el boom, le va a ir mal. Y hay estudios también de ciencia política en Uruguay que muestran que hay en algunos, es decir, como tenemos un electorado bastante estable, pero hay una parte del electorado que es más volátil, en los momentos de crisis, cuando aparecen estos, la volatilidad del electorado aumenta, genera cambios de gobierno más drásticos y eso nos genera pérdida de acumulación institucional. ¿Qué ha pasado en estos 5 años? Perdóname, yo te diría, ¿qué ha pasado en estos 10 años? Llevamos una década perdida, prácticamente, o más bien, llevamos una década de muy bajo crecimiento económico. Esto se parece mucho, lo que estamos viviendo ahora, mucho, no es igual, para nada, pero se parece a lo que vivimos en la década del 60. En los años del... Perdonen la historia, ¿no? Pero en los años, digamos, 45 al 55 tuvimos un boom también de demanda y precios de productos de exportación. Generamos una importante diversificación productiva, industrialización, mejora del estado de bienestar, pero cuando eso se acabó, no tuvimos, como en muchas otras crisis, una caída drástica, tuvimos un prolongado estancamiento. Ahora estamos viviendo algo parecido. Cuando los gobiernos del frente tuvieron una coyuntura muy favorable y la aprovecharon muy bien y con mucha estabilidad macro para generar mejoras desde el punto de vista social, cuando cambió la coyuntura 2014-2015, las mejoras sociales se plancharon, dejaron de mejorar. Y este gobierno sigue en la misma línea de una economía planchada, aunque con un mayor deterioro de los indicadores sociales, ¿no? Ha habido no necesariamente una contracción muy fuerte del gasto público, sí, pero una cierta reestructuración. Pero en términos de crecimiento estamos en una meseta prácticamente, ¿no? No, por eso, Luis, pero no pensando solo en términos de crecimiento, sino en estos distintos componentes que marcas tú. Decís, bueno, en términos sociales, bueno, allí, si se quiere, hubo un retroceso. Ibas a tocar la pata ambiental cuando te dijimos, bueno, vamos a parar un poco para ver esto, pero bueno, en términos ambientales, decía, yo no veo grandes cambios. Yo pensaba, bueno, no se ha llegado a concretar el proyecto Neptuno, pero tú que estás en el marco de la academia sabes todos los cuestionamientos que hay. Sí, no, hay, lo que quiero decir es que es una temática que más o menos ha estado en el tapete, pero sin embargo hay otras que fueron simplemente desmontadas. Por ejemplo, todo el esfuerzo que hizo el último gobierno del Frente Amplio, que no fueron maravillosos, pero por lo menos hubo un intento de construir en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto una dirección de planificación, el proyecto que se llamó Transformación Productiva y Competitividad, que se llamaba Transforma Uruguay, que era una Secretaría del Estado orientada a llevar adelante distintas políticas de desarrollo productivo en áreas específicas. Todo eso se desmontó. Cuando llegó Alfie a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dijo, todo esto se va, y no existe más. También es cierto que durante los gobiernos del Frente Amplio hubo poca continuidad en esas políticas. Y ese es un punto que yo no quiero dejar de mencionar, y es, hoy en día, todo el mundo reconoce que las políticas son fundamentales en el aspecto ambiental. ¿Por qué? Porque se ha visto muy notoriamente que el mercado no resuelve los problemas. Que si nosotros dejamos el mercado, rompemos el planeta. Esto sigue y no se termina nunca más. Entonces, ahora, con el tema ambiental,
todo el mundo se da cuenta que las políticas son fundamentales, que se necesitan políticas de Estado fuertes para direccionar el cambio tecnológico, para hacer la transformación productiva compatible con lo ambiental. Ahora, muchos, durante mucho tiempo, dijeron que las políticas de desarrollo productivo eran fundamentales también para enfrentar todos estos problemas estructurales de la alta volatilidad, de la escasa diversificación. Entonces ahora aceptamos sí las políticas para lo ambiental y no a lo otro. Y yo digo, no señores, las políticas son necesarias para este paquete. Necesitamos políticas fuertes, dirigidas por el Estado, pero después quiero decir que no alcanza con un Estado que diga yo voy a hacer esto, se necesitan procesos mucho más complejos, pero se necesita una dirección clara de que necesitamos un conjunto de políticas. Y esa dirección clara tiene que ser de la Presidencia de la República, tiene un lugar constitucionalmente definido, idóneo para eso, que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tiene que articular las políticas que se llevan adelante por distintos ministerios y agencias. La economía es muy importante. Es claro que el Ministerio de Economía, un ministro de Economía es muy importante porque todos hemos aprendido que es importante salvaguardar los equilibrios macroeconómicos, que no podemos gastar más de lo que tenemos. El Ministerio de Economía lo que tiene que decir es, estos son los recursos que hay, estas son las posibilidades, estos son los menús que tenemos para recaudar, para hacer. Pero el que tiene que definir la política es el presidente y es un gabinete que esté donde trabajen conjuntamente todas estas áreas que tienen que ver con el desarrollo productivo, social y ambiental. En otras palabras, yo no preciso un Ministerio de Economía que trabaje como si fuera un primer ministro. No es eso lo que precisamos. Precisamos un Ministerio de Economía que se adapte y que trabaje y colabore con una estrategia global que tiene que ser dirigida al más alto nivel por el presidente de la República y en donde tienen que estar involucrados todas estas áreas fundamentales de las políticas de desarrollo. Nos gustaría consultarte también, Luis, por la diversificación de la matriz productiva, algo que vos has comentado que ha sido un debe. ¿Te parece que en las últimas décadas ha habido avances en este periodo de gobierno? ¿Te parece que ha habido un proyecto en este sentido? Avances ha habido. No todo es obra de gobiernos, hay cosas que suceden porque hay una dinámica empresarial fuerte, hay una dinámica social fuerte, los gobiernos no son todo ni para bien ni para mal. En las últimas décadas ha habido cambios importantes en la matriz productiva. Han habido sectores que han tenido un desarrollo tecnológico muy importante. El sector de la carne es uno de ellos. La soja fue un cambio importantísimo, con cambios tecnológicos muy destacados. En varios sectores agroindustriales tenemos buen desarrollo tecnológico y buenas transformaciones. Pero el paquete global no ha cambiado, ¿no? Es decir, seguimos estando fuertemente concentrados en aquellos sectores de base agropecuaria y todos conocemos muy bien la experiencia de la industria del software, que se ha diversificado mucho, que ha trabajado mucho. Tal vez lo que se pueda decir de la industria del software es que es una industria fuertemente exportadora, pero que tal vez no ha logrado penetrar el conjunto de nuestro tejido productivo para potenciar el desarrollo de otros sectores. No ha cumplido un rol, llamémosle, sectorial de exportación, pero no ha cumplido fuertemente esa capacidad de penetración transversal que tiene esa tecnología y que permite potenciar el desarrollo de otros sectores. Es decir, yo creo que tenemos un problema vacío. No quiere decir esto que nada haya cambiado, que todo esté y que todo vaya para peor. No creo que esa es la imagen que tengo que dar, pero sí la imagen de que hay mucho más por hacer y que este es un tema crítico. ¿Y en qué sectores hay mucho más por hacer?
Bueno, a mí siempre me dicen, bueno, a ver, ¿qué hacemos y dónde? Y yo digo, perdóname, yo no lo sé. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y a eso quería volver. Acá no se trata de que vengan 4 cerebros ilustrados y digan, señores, hay que hacer esto, esto y esto, vayan y háganlo, y estos son los instrumentos. Este es un proceso que es de largo plazo, es un proceso muy evolutivo y de mucha interacción entre muchos actores. Los espacios a veces aparecen, desaparecen, las oportunidades a veces están y a veces no están. Lo que importa es que nosotros tengamos las capacidades, la visión de largo plazo para saber dónde aparecen esas oportunidades y dónde las tenemos que impulsar. Entonces, se habla mucho en estas cosas de los estudios de prospectiva. Es algo que se hizo en algunos gobiernos del Frente Amplio, especialmente en el primero y en el tercero. Bueno, había un plan a 2030, por ejemplo. Bueno, ese plan a 2030, que es muy lindo, pero se publicó el último año de gobierno, digamos, ¿no? Eso lo que demuestra es que son procesos que llevan tiempo. Y para que esos procesos prosperen, se necesita mucha estabilidad de las políticas, se necesitan amplios acuerdos. Yo sé que esto es muy fácil decirlo, pero no sirve, por la propia volatilidad, de llevar adelante políticas que mañana tenemos otro presidente, incluso dentro del Frente Amplio, y cambia las políticas. Es necesario ser perseverante en esto, porque en estas políticas los resultados se ven a largo plazo, y no podemos estar pensando quién gana la elección al día siguiente de la elección. Tenemos que estar pensando, tener esa cultura fuerte de la estabilidad, de construir proyectos de miradas prospectivas donde participan los distintos actores de la sociedad, donde participan los empresarios, donde participan los trabajadores, ministerios, organizaciones de la sociedad civil, en un proceso permanente de ida y vuelta, de diagnóstico de la realidad, miradas al futuro, de dibujar horizontes posibles, alternativas posibles, y en función de eso tomar decisiones, porque los tecnócratas vienen y dicen, yo digo que hay que hacer esto, pero después nadie me sigue, nadie me entiende. Ahora, Luis, yo no entiendo la realidad. Hablas, decís, bueno, hay momentos en los que hay determinadas oportunidades y quien está al frente de ciertas... ¿Cuáles son las oportunidades en este momento? No solo eso, sino que en realidad en la medida que por un lado hay oportunidades que aparecen en ciertos momentos y por otro lado hablas de una mirada a largo plazo, me interesa saber en esa mirada a largo plazo cuáles crees que son justamente los sectores o demás donde Uruguay puede profundizar ¿no? su pienso, su innovación, su tecnología. Obviamente que todas las cadenas agroindustriales que tenemos tienen un potencial. Nadie está hablando de olvidarse de ellas. La industria láctea, por ejemplo, el complejo lácteo, hay muchísimo terreno por conquistar en la mayor elaboración de productos de la cadena láctea. Nosotros exportamos a veces el producto más exportado es la leche en polvo, que es un commodity. Hacemos muchas otras más cosas, algunas de ellas las exportamos, pero ahí hay un campo muy importante. Entonces, a grandes rasgos, todas las cadenas agroindustriales, el sector forestal maderero, tiene un espacio enorme de posible desarrollo. Pero miremos otros sectores. El tema de la salud. El tema de la salud es, por un lado, una mina de oro. Por un lado, un sector que a largo plazo va a terminar creciendo, entre otras partes, por el envejecimiento de la población, las mayores demandas. Pero es todo un mundo. Ahí, fíjense el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Y eso también tiene que ver con la integración regional, las oportunidades que habrían de tomar decisiones estratégicas en un contexto regional con nuestros socios, que son socios muy difíciles, ya lo sabemos. Es decir, que todo el complejo de la salud, que como acostumbran decir ahora, no es solo la salud humana, es la interacción entre la salud humana y animal, y que tiene que ver también con cosas ambientales, ese es un espectro enorme. El tema de la educación también. Nosotros somos una sociedad que una enorme cantidad de gente está vinculada al sistema educativo. No es, en su mayoría,
un sector mercantil, pero no quiere decir que no sea un sector en donde nosotros tengamos que innovar, mejorar, y hace tiempo que tenemos pendientes transformaciones importantes en el sistema educativo. Luego hay, digamos, a nivel energético hemos hecho cosas muy importantes, pero también hay un camino muy importante a recorrer. Y luego hay una miríada de pequeñas actividades industriales, manufactureras, de servicios modernos que tienen una enorme posibilidad y potencial de despliegue. Tenemos algunas herramientas que favorecen ese tipo de emprendimientos, pero yo creo que ahí hay mucho terreno por hacer. Y, a ver, hoy está de moda, a mí a veces las modas me incomodan, pero bueno, el concepto de emisiones, ¿no? Asociados a esta economista italiana, Mariana Mazzucato. Cuando se habla del concepto de emisiones es porque que se puede parecer un poco a los objetivos del desarrollo sostenible, es decir, yo tengo que lograr determinadas metas. Para lograr determinadas metas, yo necesito un conjunto de elementos que contribuyan. Preciso determinados sectores económicos, preciso determinadas capacidades, preciso determinados instrumentos. Entonces, cuando se habla de esas misiones, lo que nos permite es salirnos de esa discusión estructural, es decir, yo tengo que desarrollar tal sector o tal otro sector. ¿Por qué? Porque ese sector en otro país fue importante, pero bueno, yo no sé si en mi país va a ser importante ese sector. Entonces, cuando yo tengo metas, misiones, objetivos de desarrollo, yo puedo construir en torno a esas metas un conjunto de objetivos y de desarrollos complementarios desde el sector productivo, que tiene un componente agrario, que tiene un componente industrial, que tiene un componente de servicios y que tiene tales y tales herramientas y necesidades de formación y tales regulaciones y apoyos institucionales. Entonces yo creo que esa es una forma a la que debemos propender, pero para eso tenemos que tener construida cierta estrategia y que esa estrategia se desdoble en ese tipo de objetivos, de grandes misiones, a partir de lo cual movilizar al conjunto de actores del Estado, de las intendencias departamentales, las agencias y la gente, las empresas, los trabajadores, la sociedad civil en general. Entonces creo que esa sería una forma de pensar que supone políticas y supone decisiones políticas. Insisto, no quiere decir que el Estado vaya a hacer todo, pero le toca al Estado tomar la conducción política y definir el rumbo. Volviendo al tema de la región, ¿no? Hay otro tema que te inquieta el pensar en desarrollo productivo, que tiene que ver con esto de la regionalización del país. ¿Por qué es necesaria? ¿Cómo te la imaginás? Bueno, es un tema hiper polémico, hiper difícil, porque además hay un tema de economía política, ¿no? En torno a las intendencias departamentales se han construido históricamente estructuras de poder, de relacionamiento. Entonces, pensar en superar un poco las estructuras de las intendencias departamentales, yo sé que es un salto que puede ser un salto al vacío o muy difícil de dar. Pero me parece que es muy claro que las políticas de desarrollo territorial que precisamos no están claramente circunscriptas. Es decir, las intendencias departamentales no definen los espacios económicos y los espacios de construcción de este desarrollo. Somos un país muy chico, además, como para pensar que un solo departamento puede pensar en términos... Muy chico, que el departamento de Flores, ¿qué plan de desarrollo autónomo puede tener? Y a su vez tenemos realidades regionales claramente diferenciadas. Déjenme poner el ejemplo de la región metropolitana. Es muy difícil solucionar el problema del transporte metropolitano a partir de las estructuras de las intendencias departamentales. Sobre eso hay muchos estudios ya que se han hecho en las propias intendencias que muestran que para hacer
tener una política metropolitana de transporte, es necesario construir una autoridad superior a las de las intendencias, porque no hay es decir, hay lógicas que no permiten construir un sistema adecuado, porque cada una de las intendencias tiene reglamentaciones diferentes. Luis, y cuando pensás en regiones, porque quizás acá en la capital justamente lo que pensamos más es en esto, ¿no? En la región metropolitana, pero ¿cuántas regiones imaginás? ¿En qué zonas? Bueno, yo no soy experto en eso y no tengo un mapa. Pensamos que ibas a sacar el mapita. Sí, yo les iba a dar, ya tengo la ley escrita y todo. No, hay colegas que en la universidad, Adrián Rodríguez, y ya hay un núcleo de estudios del territorio, pero es claro que el noreste es una región y hay iniciativas que se están tomando en el noreste. El litoral norte es otra región claramente identificada. El litoral sur, en torno a Colonia, Mercedes, es otra región. El este, la zona 33, Rocha. Después, bueno, hay, digamos, no es que cada departamento entre obviamente en una región. Hay una geometría variable, como a algunos les gusta decir. Pero creo que hay mucho para ganar por el lado de trabajar con regiones más amplias. Obviamente, como les decía, es un tema muy complejo porque hay una historia muy larga de construcción institucional, de construcción de estructuras de poder en torno a las intendencias departamentales, que es muy difícil de superar, incluso en la región metropolitana, incluso con gobiernos con la misma identidad política, no es fácil generar las sinergias y el acuerdo para construir otro tipo de estructuras, ¿no? Luis Bartola, muchas gracias, y antes de despedirte te pido que nos recuerdes cómo siguen hoy estas jornadas. Bueno, me voy para ahí a partir de las 10 de la hora de la mañana y hasta las 5 de la tarde, 5:30, tenemos un conjunto de mesas en la Facultad de Ciencias Sociales, en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales, así que son totalmente abiertas, así que todo el que quiera ir a acompañarnos, estaremos gustosos de recibirlos. Y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de comunicarme con vuestra audiencia. Doctor en Historia Económica por la Universidad de Gotemburgo, profesor titular del programa de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, Luis Bartola, muchas gracias. Gracias.